Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que sirve, que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con nuestra felicidad, la suya, la mía, la de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, de nuestra sociedad en general. Y no soy excluyente, vuelvo a decirlo, el que quiera sentirse entre el grupo de los inteligentes, interesantes y calificados, simplemente que venga, que se entere, porque cuando llegue la oportunidad de tomar decisiones por el bienestar del país, serán decisiones importantes que deben estar informadas. 11 de marzo del año entrante, elecciones parlamentarias para escoger a los mejores senadores y a los mejores representantes. Ahí ha de demostrar su inteligencia. Y 27 de mayo, primera vuelta, o 17 de junio, segunda vuelta, para escoger al mejor o a la mejor presidente de la República. ¿O no? Saludo especial para César Pérez Berrío. Él es periodista, él es el director de En Tertulia. Bienvenido a Sinergia Informativa. Bienvenido. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Realmente me estaba asustando usted al principio. Tenía que ser inteligente, capacitado. ¿Dónde estoy yo? No, usted es muy informado. Precisamente su programa En Tertulia, y no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Usted, mejor dicho, es de los, voy a decirlo aquí, es de los pioneros, de los decanos del periodismo político y administrativo en nuestro país. Entonces usted sí que sabe de eso. Es que aquí echamos todos los días el cuento, César Pérez Berrío, que no es cuento, entre comillas, no es un mero eslogan, el de inteligentes, interesantes y calificados. Echamos todos los días el cuento de que hay que estar muy bien informados en estos temas para tomar decisiones importantes por el bienestar de todos. Y sobre todo que en la política, si no se tiene ese criterio de estar preparado para enfrentar los retos que se plantean con la misma, entonces tenemos muchas dificultades, porque por eso las malas escogencias que a veces hacemos los colombianos. Muy bien, o sea que sí está de acuerdo con nosotros. Empecemos con la información. El testimonio de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, será muy importante para Estados Unidos en la investigación que el país del norte lleva a cabo sobre Venezuela y sus dirigentes políticos. Por eso es que viaja este martes, estoy hablando de la exfiscal general de Venezuela, hacia el país del norte, este martes 22 de agosto, para entregar información y al mismo tiempo que le confirmen la protección por parte de Estados Unidos. El presidente Juan Manuel Santos ya había dicho que a ella y a su esposo el país les brindaba protección con mucho gusto desde que huyeron de Venezuela. ¿Usted qué piensa de esta situación del exfiscal, de su marido, de la situación en general que se está viviendo con la crisis humanitaria en Venezuela? La operación de salida de la exfiscal de Venezuela, pasando por todo ese calvario que hizo hasta llegar a Colombia, no puede haber sido improvisada. Tiene que haber sido con la ayuda de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el principal problema de Venezuela está en el cartel de los soles, está en la forma como los militares han aprovechado el poder y la bonanza para facilitar no solo el tráfico, sino la venta de estupefacientes en distintos lugares del mundo. De modo que el testimonio de la fiscal va a revolver todo el ambiente, no solo de Venezuela, sino del continente americano, para que sepamos la corruptela que existe en ese país, además de los demás problemas. El precandidato a la presidencia de la República, Humberto de la Calle Lombana, ha dicho que la propuesta que ya está en discusión en el Congreso de la República a propósito de la reforma política que habrá de extender lo acordado con las FARC en La Habana, la propuesta de impedir, de prohibir la aspiración presidencial por firmas, le cierra a los partidos una gran posibilidad y que entonces esto lo que hace es fortalecer nuevamente el monopolio de los partidos políticos. ¿Qué piensa usted al respecto? Precisamente, como lo dije ahora, experto en temas políticos y administrativos. Yo partiría de la última afirmación del doctor de la Calle Lombana. Él dice que sería cerrar la puerta al monopolio de los políticos, y el que ha sido en toda la vida. Él no es un aparecido en el mundo político. Él estuvo con el doctor Samper y él estuvo en otros mandatos actuando como político.
Lo que pasa es que ahora, para cerciorarse de las ayudas que pueda tener, está pidiendo que no le cierren la puerta a las firmas. Pero él debía tener más disciplina con el Partido Liberal, por ejemplo, que fue el que lo tuvo en los altos cargos y le permitió actuar en representación de esa colectividad. Y ahora pone casi que una, digamos, pasarela. Si no me acepta como candidato del Partido Liberal, entonces voy por firmas. Entonces, ¿para qué están los partidos? Para poner autoridad indiscutiblemente, porque entonces uno está haciendo una especie de chantaje. Si no me aceptan ustedes, me voy por el otro lado. El jefe negociador del ELN con el gobierno nacional, Pablo Beltrán, aseguró que hay unanimidad en el grupo guerrillero alrededor de un cese al fuego bilateral. Dice que es muy importante esta decisión, pues porque se le baja nivel al conflicto interno del país, ahora en cabeza del ELN, y que es la primera vez, y que esto es histórico, la primera vez que hay unanimidad, consenso al interior de los jefes del ELN sobre un cese al fuego bilateral. ¿Tu opinión, César Pérez? Porque es que estamos volviendo a cederles todo al ELN. Siguen a toda hora atentando contra los oleoductos, secuestrando, cometiendo todas esas barbaridades, y el gobierno le regala el cese bilateral. Lo que llaman exigirle el cese unilateral para saber si están realmente en esa tónica, si están tan unidos, porque no dicen nosotros cedemos unilateralmente para que después el gobierno vea que nuestra conducta sí es sincera. Y terminemos diciendo que la consulta anticorrupción de Iniciativa Popular, pero que fue promovida por el partido Alianza Verde, no se podrá llevar a cabo este año, en 2017, porque no dan los tiempos de ley. Primero, para que se establezcan los apoyos necesarios. Segundo, para que haya aprobación por parte del Senado de la República. Y tercero, para que el gobierno nacional, el Ejecutivo particularmente, convoque a este plebiscito, o mejor, esta consulta anticorrupción. El partido Alianza Verde ha propuesto que, en consecuencia, que sea un día antes de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo del año entrante. Finalmente, César Pérez Berrío, su comentario respecto de este tema. Aquí todo lo volvemos el Congreso como una farmacia o un hospital. Entonces, que hay una violación, aumentemos las penas. Que se caiga una tribuna en un Estado, aumentemos las penas. Frente a la corrupción, todo el mundo dice, luchemos contra la corrupción. ¿Cuáles luchan en verdad contra la corrupción? Ese proyecto se va a demorar por los siglos de los siglos, amén, mientras todo el mundo sigue en ese estado de corrupción. No hay fórmula en este momento. Pero parece que sí se va a realizar, porque por lo menos ya todo el proceso anterior de recolección de firmas, de el número base de firmas que se necesitaban y la aprobación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues dan a entender que sí va a haber una consulta anticorrupción. ¿A dónde nos lleve? Pues ahí es donde vamos a estar muy atentos, porque una cosa es que la gente diga no queremos más corrupción y otra cosa es cómo lograr que no haya más corrupción. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con César Pérez Berrío. Bueno, ya estamos con usted, que vamos a hablar sobre un tema que nos pone más que optimistas, tristes. Es el fallecimiento del exrepresentante a la Cámara, Óscar Arboleda Palacio. Vamos con este programa y con su ayuda, César Pérez, quien lo conoció bastante, a rendirle un homenaje a Óscar Arboleda Palacio. Ya regresamos. Renault Captur ha sido diseñada con múltiples herramientas inteligentes para que vivas una verdadera experiencia de placer al conducir, haciendo más fácil y práctica tu vida a bordo. Logra capturar todas las miradas. Agenda tu prueba de ruta a través de Democenter. Trabajamos para vos. Avanzamos en el reparcheo. Malla vial, 8.500 huecos reparchados. Inversión 2017, 58.000 millones de pesos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. A sus 74 años de edad murió víctima de un cáncer hepático Óscar Arboleda Palacio. Para quienes no saben quién es y para quienes sí lo conocieron pero quieren recordarlo, cuéntenos ustedes, César Pérez Berrío, quien lo conoció bastante
quién era Óscar Arboleda Palacio. Usted menciona esos 74 años del doctor Óscar Arboleda Palacio y realmente fue una persona que pasó 74 años sirviéndole al país. Desde su natal San Pedro de los Milagros, él vino cubriendo distintas áreas. Fue primero educador, excelente educador, y educador en el término, en todo el término Sentido, de la palabra, porque fue educador en escuela y luego educador en distintos establecimientos, especialmente en el Conrado González, del cual llegó a ser rector. Su tema preferido era la filosofía, pero no esa filosofía enredada que nos enseñan muchas veces en el colegio, o en la escuela o en la universidad, sino esa filosofía para practicarla en la vida, para saber cuáles son los distintos movimientos, qué imponen esos movimientos como obligaciones y como reservas, y cómo debemos asumirlos nosotros. Nosotros tuvimos una charla fantástica de muchísimas horas en su finca, Ignacio Mejía Duque y yo, sobre temas de filosofía. Pero eso, si todos los profesores enseñaran filosofía, como enseñó Óscar Arboleda, todos seríamos cuasi filósofos. Ajá. Y allí pasó a la vida departamental como diputado. De diputado pasó a al gabinete municipal en el doctor Luis Alfredo Ramos, con Tránsito y con Hacienda. Secretario de Tránsito y de Hacienda. Luego pasó a la gobernación de Antioquia en la administración de Alberto Willes como secretario de Infraestructura y después como primero de Educación, excelente secretario de Educación, y luego como secretario de Infraestructura, cuando se veía que todo estaba muy atrasado, que necesitaba ponderar más las obras que hacía el gobierno. De ahí tuvo algunos fracasos para llegar a la Cámara de Representantes con el movimiento del doctor Álvaro Villegas Moreno. Entonces estuvo nuevamente con el doctor Luis Alfredo Ramos y llegó a ser representante de la Cámara varios periodos. Ya con el movimiento Equipo Alas Colombia. Alas Colombia. Y luego estuvo en el Parlamento Andino, Sí. que era al mismo tiempo. Sí, señor. Porque el Parlamento Andino aquí no se escoge por votación, sino porque lo estipula el mismo Congreso, quiénes son los voceros. Y siempre conservador, ¿no? Al Siempre. interior del Partido Conservador. Conservador. Y en la Cámara de Representantes, el doctor Óscar Arboleda fue presidente de la Cámara. Sí, señor. Y yo creo que todos los colombianos debemos recordar una persona demacrada, una persona que parecía que se estuviera agotando, pero por su disciplina él quería presidir hasta el último momento O sea, en los álgidos debates sobre la situación del doctor Álvaro Uribe Vélez y la reelección. Ya, o sea que, bueno, creo que, no sé si le escuché, me excuso si de pronto fue que no lo escuché, pero no oí que usted dijera que fue también concejal del municipio de San Pedro de los Milagros y de Belmira, ¿Cómo dos no? municipios del norte antioqueño. Bueno, en fin, ahí está, digamos, la hoja de vida política y académica de Óscar Arboleda Palacio, que repito, muere de un cáncer hepático. Pero usted estaba contando hace un instante que en sus debates sobre la reelección, en su momento cuando el presidente era Álvaro Uribe Vélez y pues pretendía ser reelegido, hablaba usted de unos debates demacrados. O sea, ya estaba enfermo en ese momento Óscar Arboleda Palacio. Venía muy enfermo el doctor Óscar Arboleda Palacio y realmente los amigos, la familia, todos le aconsejamos, doctor Arboleda, por Dios, usted se está sacrificando demasiado, va a encontrar la muerte ahí. Pero es que él ha tenido una formación religiosa muy intensa, tanto en su familia como él fue casi sacerdote. Él se retiró de una comunidad religiosa por discrepancias con los superiores, por la forma como actuaban los superiores. Entonces mantuvo ese genio y esa disciplina permanentemente en su vida. Disciplina y fe. Fe absoluta. Bueno, pero resulta que después se le presenta a Óscar Arboleda Palacio un suceso que pues marca la situación político-judicial o judicial-político de nuestro país. Como ejemplo, el mismo de Luis Alfredo Ramos Botero, quien estuvo preso 3 años, 3 meses por una presunción de responsabilidad de nexos con paramilitares. A Óscar Arboleda Palacio le ocurrió lo mismo. 3 años, 6 meses con detención preventiva, lo que esto nos pone a pensar en el tema. Detención preventiva que debe ser 1 año no más, a lo sumo 2 años.
un hombre como él, con todo lo que usted dice, presumiblemente con nexos con grupos paramilitares? Mire, los testimonios que se lograron en ese caso establecen que el doctor Arboleda Palacio lo llevaban por el mismo caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Entonces el testigo decía que tan había estado en esa cita que él conversaba muy frecuentemente con los escoltas de la policía que asistían al doctor Arboleda. Oscar Arboleda. Y los testimonios de los propios comandantes y directores de la Policía Nacional, pero en ese momento el doctor Arboleda no tenía escolta de la Policía Nacional, entonces no tenían cómo haber hablado con eso. Claro. Y todos los testigos eran de esa calaña, lo que presentó el Tuzo que ahora... El Tuzo Sierra. Sierra, que lo tuvieron que sacar de Justicia y Paz precisamente por falso testimonio. Ajá. Esa era la principal causa que tenían estos señores. Ya. Otros 51 testimonios que presentó el doctor Arboleda No no les los tuvieron en cuenta. Testimonios de bien, ¿no? Personalidades de la vida nacional, política, económica, lo mismo que le pasó a Luis Alfredo Ramos Botero, o le viene pasando. Exacto. Que pasa que aquí tenemos que hablar de pretérito, el de Óscar Arboleda Palacio, porque murió sin que la Corte Suprema de Justicia respondiera de una vez por todas, o definiera más bien su situación judicial, que al parecer iba a ser la misma que se espera de Luis Alfredo Ramos Botero, que es la absolución, porque detrás lo que había es, según nos ha dicho César Pérez Berrío, falsos testigos, que lamentablemente es lo que ha proliferado en este país, falsos testigos, y se le están creyendo más que a los otros 51, como en el caso de Óscar Arboleda Palacio, testimonios de gente que tiene un reconocimiento por su honestidad y su probidad, versus 2 o 3 falsos testigos que son precisamente extraídos de la delincuencia. Vamos a unos mensajes y ya regresamos para que continuemos con esta conversación con César Pérez Berrío a propósito del homenaje que le queremos hacer a Óscar Arboleda Palacio. Pero antes, esta frase, para que cuando regresemos, César Pérez nos diga qué piensa de ella. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. ¿Qué piensa de esa frase, César Pérez? Es que la lógica se desprende de qué es el gobierno. Muchas veces cree que el gobierno es para imponer cosas a los ciudadanos. El gobierno es para dirigir a los ciudadanos. El ciudadano confía en el gobierno porque le entrega su capacidad de decisión para que él logre una coordinación entre todos los seres humanos. Entonces el gobernante no puede ser dictatorial ni puede ser impositivo, sino procurar que todos se amalgamen en una conducta general para bien de todos. No puede imponer. Acaba usted de decir una palabra, bueno, 2 palabras, dictatorial e imponer. Esas 2 palabras hablan de lo que no realmente hace parte de lo que en esencia es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo precisamente por eso, porque elige para que esa persona con un programa de gobierno como candidato y luego con un plan de desarrollo, pues gobierne pensando en el bienestar de todos, pero eso sí, sin imposición alguna, con el consentimiento de todos. Por eso ellos fueron quienes lo eligieron. Ojalá pase eso con mucha inteligencia, con mucha lucidez. El próximo año, 11 de marzo, cuando se va a elegir el nuevo Congreso de la República. El próximo año, 27 de mayo, cuando se va a elegir el nuevo presidente o presidenta de la República. Sigamos con el tema de Óscar Arboleda Palacio, quien a sus 74 años muere de un cáncer hepático, muere sub iudice, una expresión para decir que, no obstante no ser todavía condenado, pasó 3 años, 3 meses privado de su libertad. No obstante su enfermedad, incluso lo que hace muy inhumana la situación, no obstante, ¿sí?, existir una ley, la 1786 de 2016, pero antes ya venía esa ley aplicándose de otras maneras, exigiendo que solamente se detenga preventivamente a una persona durante 1 año. Se presumió siempre su inocencia. ¿Murió siendo inocente finalmente o no? Mire, llegó a tal punto la infamia que a Óscar Arboleda Palacio, su hija Juliana tuvo un cáncer
y ese cáncer la llevó a la tumba. Y eso le causó una herida terrible al doctor Óscar Arboleda porque era la niña de sus ojos. O sea, él estaba enfermo de cáncer y privado de la libertad y su niña con cáncer. La niña con cáncer. Pero la niña murió antes. Sí, sí. La niña fue la que lo alentó. Papi, tiene que llegar a la Cámara para que me rinda un homenaje. Sí. Él se pensaba retirar de la campaña, pero ella, Juliana, lo llevó. Pero decían algunos de los acusadores que ellos le habían financiado la clínica y los remedios para la hija Juliana. Ajá. Cuando todos fuimos testigos que tuvo que vender parte de sus propiedades, agotar sus prestaciones sociales, hacer casi que rifas para lograr sostener ese tren en el cáncer de su hija, y los otros que iban a ayudar, no ayudaron en nada, claro, pero para acusar al doctor Arboleda o sea, los falsos testigos no solamente lo acusaron, sino que además mintieron diciendo que ellos eran los que le sostuvieron la enfermedad a la niña, pues los medicamentos y demás y el hospital de la hija. Es que en este país ocurre esto y por eso vale la pena invitar a reflexionar a propósito, lamentablemente, de la muerte de Óscar Arboleda Palacio, a propósito de lo que le ha pasado a Luis Alfredo Ramos Botero, a propósito de lo que les ha pasado a tantos colombianos, a reflexionar sobre los falsos testigos. ¿Cómo es posible que en este país se les crea más a delincuentes que han matado, que han hurtado, que han extorsionado, y no a una persona, sino a miles de personas, que a personas de bien? ¿Hasta cuándo irá Alfredo Ramos, el hijo de Luis Alfredo Ramos, creo que propuso un proyecto de ley para que no se tengan en cuenta los testigos que tienen algún nivel de delincuencia? Pero como la justicia los prefiere, porque agiliza muchos trámites, a veces, pero en otras aprovechan esa posibilidad que les da la justicia, claro, para encartar gente con tal de ellos salvarse, claro, y recortar el tiempo de claro, porque existe un principio que es de oportunidad. Delate, ese es el de la dilación. Como él está adentro, y en eso tiene razón la justicia. Usted está dentro de la estructura criminal, usted los conoce, entonces delate y gánese una rebaja de penas, es el principio de oportunidad. Pero eso trae su riesgo y es ese. Cuando yo lo acuso, Roger Vélez participó conmigo en ese robo. Yo sin saber nada de ese robo. Imagínese. Porque estoy buscando mis propios beneficios. Exactamente. Y yo no tengo que presentar ninguna prueba, sino que usted, que es el acusado, tiene que presentar las pruebas para que la justicia, en su lentitud, lo absuelva o lo condene. Exactamente. Y estamos aquí, pues, para terminar ya, César Pérez Berrío, en un tema que nos o que nos señala a veces como si estuviéramos defendiendo a X o a Y. No estamos defendiendo aquí en particular a nadie, estamos defendiendo la dignidad de los colombianos y el debido proceso y la Constitución y la ley. Y no es justo que una persona muera privada de su libertad y con su nombre subyúdice porque la justicia es lenta y porque se le crea a los falsos testigos y porque no se cumple con la ley. ¿Cómo es que una persona está privada de su libertad 3 años, 6 meses, como Óscar Arboleda Palacio, y muere privada de su libertad y subyúdice su nombre? Porque falta precisamente eso, celeridad por parte de nuestra justicia. Un comentario final, César Pérez. No sería la dignidad de los colombianos, era la dignidad del ser humano como tal, en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Así de sencillo. César Pérez Berrío, periodista, director de En Tertulia, gracias por acompañarnos a hacer esta reflexión a propósito de la muerte de Óscar Arboleda Palacio. Mil gracias. A ustedes muchas gracias, muy amable, felicidades. Y usted dijo ser humano, es que aquí hablamos todos los días del principio de la dignidad humana, porque estamos hablando de un Estado social de derecho, en el que además la dignidad humana no tiene que ver solamente con el estómago o con los servicios públicos o con la salud y la educación, tiene que ver también con la libertad, con la presunción del buen nombre, con la presunción de la inocencia, con un derecho que es el del debido proceso y que no se está respetando y que llevó precisamente a Óscar Arboleda Palacio morir sin que la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión de absolverlo, no obstante todas las pruebas ser favorables. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 7:15 de la noche estará José Fernando Gil dirigiendo Cosmovisión Noticias, que regresa a las 11:15 de la noche cargado de información. Chao, muchas gracias.